Las estafas contra cuidadores de personas mayores o niños pueden adoptar diversas formas, como por ejemplo falsas ofertas de empleo, estafas con cheques falsos, también incluso hasta abuso financiero. ¿Cómo podemos proteger a nuestros mayores en este caso, que es de quien vamos a hablar? Son siempre las personas más vulnerables. Enrique. Volvemos con este tema, Vanessa, porque preocupa y la Policía Nacional en Zaragoza ya nos alerta de nuevos casos y picos en determinadas estafas en concreto. Puede que dentro de unos días, esta misma semana, conozcamos un nuevo caso. Mientras tanto, vamos a mostraros, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuáles son las estafas que más se dirigen hacia un sector poblacional de edad avanzada, a partir de los 65-70 años. La principal, que sería prácticamente el 50% de la tarta, el hijo en apuros. Ya hemos hablado muchas veces de este tipo de estafa, con llamadas haciéndose pasar por un hijo y pidiendo dinero. Los falsos técnicos, también ha habido casos recientes de personas que han denunciado ante la Policía Nacional que técnicos que dicen ser de determinadas empresas, luego no lo son, y lo que buscan es estafar. Atentos al entorno en los cajeros, dice la Policía Nacional, cuando estas personas mayores vulnerables van a sacar dinero, es preferible estar al tanto de personas que se dedican a vigilar y luego a robar. Las falsas asistentas, esas mujeres, generalmente sexo femenino, que llaman a tu casa ofreciéndote una serie de servicios, de atenciones, y luego resultan no ser lo que dicen ser. El famoso vaso de agua, también la llamada de teléfono, o perdón, al portal, o el timbre de abajo, y suben a tu casa con la excusa de pedirte un vaso de agua, les abres la puerta y en ese momento ya entran en tu intimidad y acceden o intentan acceder a tus cosas de valor. Y por último, parece mentira, pero el timo tradicional de toda la vida, que también se está viendo cada vez más dirigido a personas mayores, Vanessa, el del Tocomocho, un décimo de lotería premiado que no es tal. Gracias, Enrique. Estos son solo algunos de los ejemplos de los timos, de las estafas más frecuentes en el día de hoy. Algunos que parece que han pasado realmente siguen estando presentes, como el del Tocomocho, pues para intentar evitar que nuestros mayores caigan en estos engaños. La policía nos va a dar algunos consejos. Tenemos ya con nosotros a Rubén Nido, él es portavoz de la Policía Nacional. Muy buenas tardes, Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en directo. Decimos, las personas mayores siguen siendo las personas más vulnerables y siempre las principales víctimas de los estafadores. Sí, la verdad que se aprovechan de esa vulnerabilidad y porque en la mayoría de los casos también se encuentran solas, bien en la vía pública o en las viviendas. Y estos amigos de lo ajeno pues se aprovechan de esa situación pues para hurtarles, estafarles y engañarles. Rubén, buenas tardes. Hemos hablado ahora de algunas de estas estafas más dirigidas a este sector poblacional. Dinos dos, las que estén ahora, las que sean las dos principales que detectéis en la policía dirigidas en Zaragoza capital a nuestros mayores. Pues Enrique, aquí en Zaragoza tenemos el hijo en apuros, que sigue siendo una de las que más estafas están produciendo, más denuncias estamos recibiendo. Y después también el abrazo amoroso, que es cuando estas personas, que suelen ser mujeres, se abalanzan sobre ti en la calle, simulan darte un abrazo, como que te conocen, y aprovechan también para sustraerte joyas, el reloj o la cartera. Hemos hablado también del entorno en cajeros automáticos. Claro, esto es complejo porque hablamos de personas mayores que van solas a sacar dinero, su movilidad es limitada y tampoco perciben si alguien les está vigilando. Sí, es que se aprovechan también de esa situación. Muchas de estas personas mayores acuden a la caja dentro del banco y en otras ocasiones en el cajero exterior. Los malhechores en este caso suelen estar organizados, suelen ser 2 o 3 personas y bueno, pues uno de ellos está en una zona próxima donde ve cómo la persona mayor marca ese PIN, se queda con ese PIN. Mientras tanto, otra persona se acerca con cualquier tipo de excusa, diciéndole o ofreciéndole ayuda o diciéndole que este cajero no funciona, y en ese momento aprovechan para quitarle la tarjeta o la cartilla y posteriormente pues acceder ya con el número y vaciarle las cuentas bancarias. Hay otro caso que nos inquieta, Rubén, que no lo hemos nombrado, pero
es el de las personas que entran a trabajar con personas mayores como asistentas del hogar, y sí que habéis sacado más de una vez alguna nota de casos que se han dado que realmente, además de asistir, también se estaban llevando el dinero de estos mayores. Sí, en este caso hay que tener mucha precaución a la hora de contratar a personas mayores, que cuiden de nuestros mayores, pues buscar referencias también en otras familias que hayan trabajado. Esto no quiere decir que todas las cuidadoras o cuidadores se dediquen a hurtar, pero sí que existen muchos casos de este perfil de profesionales o de personas que ayudan o limpian las viviendas de personas mayores, y se aprovechan pues para ir sustrayendo poquito a poco, sobre todo las joyas y dinero que haya en esa vivienda. Lo que hacen es sustraer las joyas y después venderlas en establecimientos de compraventa de oro y quedarse con el dinero. Sí, suele ser el hijo el que denuncia, además, porque muchas veces ellos ni se dan cuenta. Rubén, hablando de cajeros, por ejemplo, una de las recomendaciones que siempre se lanzan es que en la medida de lo posible, cuando haya que sacar dinero a estas personas más vulnerables, lo hagan desde un cajero en el interior, no de estos que están más en el exterior, en muchas sucursales que cada vez nos encontramos, porque ahí realmente pueden estar más protegidos también por cámaras. Sí, los exteriores también suelen tener cámaras, pero es verdad que en este caso, para los que van a robar a estas personas mayores, es mucho más fácil que actúen en el exterior. Recomendamos siempre en el interior, si puede ser en la caja directamente, pero es verdad que los bancos, lo que se está haciendo últimamente es que cada vez se hagan más gestiones en los cajeros, con lo cual sí que hay que tener esa precaución. Y si son personas muy mayores que no controlan mucho de estos nuevos sistemas para hacer 20 euros de efectivo, pues que vayan siempre acompañados de otra persona, de un familiar que les ayude, que vayan de dos en dos para evitar que estas personas pues le roben su dinero. Hemos dicho, Rubén, que detectéis muchas denuncias por estas estafas. No creo que tardemos mucho para descubrir una nueva nota de la Policía Nacional. Espero que en la mayor de los casos se da, además, Vanessa, con la captura de los malhechores. Sí, seguramente que mañana, sin ir más lejos, saquemos una nota de prensa relacionada con este tipo de engaños y bueno, pues al final lo que tratamos es de dar siempre unos consejos, unos tips para que estas personas mayores que nos eviten o traten de evitar estos posibles hurtos, pequeños hurtos en domicilios, o si no también para la familia que nos está viendo, pues al final que le diga a sus mayores que tengan precaución a la hora de ir a sacar dinero en los bancos, a la hora de abrir la puerta a cualquier persona que no conozcan. No hay que abrir nunca esa puerta a personas que dicen ser técnicos o que vienen de la parroquia o que son asistentes, y evitar pues ser víctimas de estos hurtos y estafas. Rubén Nido, portavoz de la Policía Nacional, muchísimas gracias por atendernos, por todos esos consejos y por la labor que realizáis diariamente. Gracias, te esperamos aquí en Plató. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mañana estaremos atentos a esa nota. Me consta que tiene que ver con esos falsos asistentes. Pero bueno, el tema es que la policía los detiene y luego hay otro plano más, que se necesita suficiente investigación para que acaben entrando en prisión. Si no, un juez, si no tiene datos suficientes, acaba dejándolos en libertad con cargos. Precisamente estos días también se hacían virales unas imágenes en las que la Guardia Civil, en este caso en Requena, en la Comunidad Valenciana, también daba con uno de los ladrones que a una mujer de 75 años, creo recordar, Enrique, estaba sacando en ese momento dinero en el cajero y se abalanzó literalmente sobre ella, y encima consecuencias para golpes, claro, al fin y al cabo son personas mayores. Luego en vivienda, y ahora vamos a hablar con una persona, vas a presentar una persona que sabe mucho de esto, hay que tener en cuenta que muchos de estos mayores viven solos. Y precisamente muchos de estos mayores, dice Enrique, son las personas que viven solos. Está con nosotros ya, nos escucha, y está al otro lado Gustavo García, él es coordinador en Aragón, de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Muy buenas tardes, Gustavo. Hola, buenas tardes. Una vez más tenemos que hablar del mismo perfil de víctimas, las personas mayores, y decía Enrique, precisamente aquellas que a más viven solas. Sí, escuchando al portavoz de la policía, es que de la sensación, me imagino que todos los que le hemos escuchado la misma sensación. Hay que ser malvado para cometer un delito y estafar a este tipo de personas vulnerables. Todos los delitos son eso, para perseguirlo, ¿no? Lógicamente, pero cuando se cometen contra personas tan vulnerables es que hay que tener mala sangre. Entonces,
Claro, la vulnerabilidad viene porque están no solas, aisladas, que son conceptos un poco distintos. Una cosa es alguien que viva sola por circunstancias, que quiera o que no quiera, pero que siempre tenga alguien que le apoye, que le pueda acompañar, que lo oriente. A veces un familiar, a veces la buena vecindad es muy importante también. Cuando hablo de buena vecindad, no solo de eso, del vecino o vecina, sino del comercio de proximidad en el que la persona mayor tiene confianza, la tienda esa del pequeño comercio, la peluquería, el bar al que va habitualmente a tomarse el café o el aperitivo. Y fíjate un detalle interesante, a lo mejor os sorprende, pero también vosotros, los medios de comunicación y en particular la televisión, podéis ser buenos vecinos, porque de hecho entráis en las casas, os escuchan mucho y os hacen mucho caso, sobre todo las personas que están solas. Así que este tipo de consejos que estáis lanzando, como ahora mismo, pues pueden ser muy importantes para evitar este tipo de delitos con personas solas, personas mayores vulnerables. Gustavo, buenas tardes. Has dado mucha importancia a esa red social de cooperación, es decir, el vecino, el hijo que habitualmente va a ver a su padre o a su madre que vive sola, la gerente o responsable de una frutería o de un comercio de cercanía que extraña a esa persona mayor, no solo en el caso de la salud, de que pueda haberle pasado algo, sino también de que se le acerquen personas desconocidas que puedan tener una intención de robar o cometer algún delito. Claro, estas personas mayores muchas veces ya, pues algunas de ellas tienen también, aparte de estar aisladas o de estar solas, tienen también problemas de algún tipo de deterioro cognitivo. Muchas de ellas, y todos conocéis a alguna persona mayor también, en principio tienen los dos extremos. Por un lado, pueden ser muy recelosas de cualquier extraño y por otro lado, a veces excesivamente confiadas. Con cualquier extraño que les caiga bien, les ponga buena cara y que se fíen. Entonces, por eso yo insisto mucho en estas relaciones de buena vecindad. Son fundamentales porque dan confianza. O sea, muchas veces estas personas mayores se fían mucho del tendero o de la tendera donde van a comprar el pan, la fruta, las pequeñas cosas del día a día, o eso de la peluquera, o del bar, de verdad, o del compañero que está ahí, se toma con él, pues eso, el café. Yo creo que este tipo, una sociedad realmente cohesionada, una sociedad avanzada, tendría que ser una sociedad donde se valore muchísimo esto, la buena vecindad, no el aislamiento. Es decir, que en el rellano de la escalera o en el piso de arriba o en la casa de al lado, o que veamos a una persona mayor al que le conocemos habitualmente, le vemos. Yo creo que toda la sociedad teníamos que hacernos responsables de este tipo de personas. No basta con hablar, que abusamos mucho de nuestros mayores, le damos un posesivo muchas veces así muy a la ligera. Si realmente son nuestros mayores, tiene que ser responsabilidad de todos. Y esa responsabilidad de todos no puede ser solo de la administración. A veces se piden peras al horno. La administración debe prestar buenos servicios, debe de estar apoyando a esas personas, pero no puede estar en cada casa donde hay una persona que puede ser víctima de este tipo de desalmados, ¿no? Eso tiene que ser labor de toda la sociedad. No vale solo exigir a las administraciones, que por supuesto la policía hace muy bien y debe hacer su labor, los servicios sociales del ayuntamiento, de las instituciones pueden hacerlo, los voluntarios y voluntarias de entidades sin ánimo de lucro hacen una labor muy importante, pues por encima de todo eso, de verdad, es el conjunto de la sociedad. El vecino, la vecina, la persona que le conoce, a esa persona mayor, que tiene confianza, que le puede apoyar, orientar, a quien pueda preguntar, oye, esto que me han dicho, ¿tú qué crees? O acompáñame, o decirle, mira, no vayas solo a sacar dinero del cajero. ¿Sabes? Este tipo tiene que ser alguien de quien te fíes. ¿Y de quién te fías? Del que conoces y al que tratas habitualmente. Así es. Insisto, la labor de los medios, yo lo he dicho muchas veces, es importantísima, ¿eh? O sea que tenéis esa función pública también, más en el caso de un medio como el vuestro, pero en general todos los medios. Es que la televisión es un medio que entra en las casas y las personas que están solas, a veces su ventana al mundo sois vosotros, las televisiones. Por eso esta labor que podéis hacer es importantísima. Pues Gustavo, gracias por esas palabras y sin duda, como decías, orientar, acompañar y más en momentos como ahora de actualidad en los que llegan muchos mensajes de contratos de la luz, de que hay que cambiar del teléfono, es donde muchas veces también pueden estar algo perdidos y desorientados, que es normal, lo estamos cualquiera, y ese acompañamiento es fundamental. Gustavo, muchísimas gracias. Adiós, buenas tardes, gracias a vosotros.
Es uno de los ejemplos. Ahora mismo también llega el momento, tocan a la puerta, el falso revisor, estafador, le decíamos de gas, de luz, donde ¿qué hago? ¿Lo cambio, no lo cambio? Doy los datos y entonces ahí también empieza. Hay quien puede decir que nos repetimos mucho o que estamos todo el día hablando de estafas de este tipo de... Pero es que los casos se repiten y siguen habiendo víctimas y denuncias. Y conviene, como decía Gustavo, que desde aquí lo denunciemos. Lo denunciemos y que acompañemos sobre todo a esas personas. Gracias, Enrique, también a todos los que han participado en esta mesa.